Todo desafío nos pone delante de la verdad y no deja de asombrar a los presentes. Las personas temen a lo desconocido. No pasa desapercibido ni por alto lo que el padrino le deja saber al ahijado, adentrándolo en un mundo que dejará huellas y secuelas si el ahijado se obsesa en los rituales del palo mayombe, pensando que todo lo que le suceda está relacionado con los rituales o brujerías que le hacen o espíritus que le envían. Muchas son las personas que no soportan la carga tan fuerte que llega hasta perjudicarlo paulatinamente en estos rituales donde sueñan y comienzan a vivir una vida entre espíritus. En muchas ocasiones, buenos y otros malos, llevándolo a la posesión de ellos, convirtiéndose en una carga mortal si no son encaminados por los buenos senderos del bien, dejándolo a que hagan el mal, llevándolo por los espíritus materiales que creen que son vivos. La planificación de cada inquisidor o espíritu en una enganga determinará cada trabajo y obediencia del padre enganga. Cada espíritu controla a otros espíritus que viven en los fundamentos. Existe un espíritu jefe que vive en la enganga llamado Wanfume, al cual gobierna a los otros espíritus. Los padres enganga y los espíritus atraen las malas corrientes si éste en verdad lo necesita. Casi siempre las personas que hacen un daño han estado perturbados por espíritus materiales. El intento de cada padrino es tratar de que el ahijado no se obsese cuando éste está en esta religión. Muchos padrinos dejan que el ahijado se obsese porque lo beneficia a ellos, porque lo pueden controlar y a la vez pueden aprender mucho más que si no se está obsesado. Estos ahijados llegan todos los días a casa del padrino y muchas veces viven casi con el padrino en el Munanzo Congo. El padrino los enseña a realizar trabajo para después, con el tiempo, entregar su enganga. Ningún tata inquisi que lo rayen de hoy para mañana puede coger una enganga si éste no va aprendiendo los conocimientos necesarios para controlar a esos fundamentos que van a traer consecuencias graves para aquel que no procesa bien esas formas primitivas. Las necesidades que tiene cada padrino, las necesidades que tiene cada espíritu en Kisis de Enganga, las necesidades que tiene el ahijado, son controladas por todo este tipo de corrientes que son transmitidas muchas veces por los espíritus principales de estos fundamentos, donde va controlando a la persona y a la vez controlando hasta el propio padrino. Se dice que arriba en Ganga no hay sentimiento. Cuando usted incumple cualquier regla conga o cualquier tipo de trabajo, usted va a estar castigado
por estos propios espíritus. Estos espíritus se comportan como usted y como yo, como seres vivos. Por eso aclaramos todos estos puntos para que sepan en el camino que usted va a estar metido. Ahora, existen muchas personas que en realidad están en esta religión porque tienen los caminos, otros porque han resuelto problemas, otros porque han resuelto problemas que ellos han pedido cuando no han sido ahijados y han visitado esos fundamentos, y esos fundamentos les han ayudado a resolver los problemas. Otros han sido influenciados por personas ajenas a ellos, y otros han tenido la necesidad de estar en esta religión para sobrepasar a aquellos que no están dentro de una religión. Yo creo que como quiera que se presente estas manifestaciones, siempre van a ser muy peligrosas para aquel que se adentra dentro de ellas. No cabe duda que esto ha sido un legado africano a través de los cientos de años y que hoy en día es vigente en Cuba y aquí en los Estados Unidos. Damos a conocer la realidad verdadera que muchas veces no son contadas por ningún padrino. Yo creo que el deber de todo padrino es aclarar los puntos antes de rayar a la persona. Cuando el tiempo pasa, usted se aleja gradualmente bajo todas estas creencias de la humanidad, como aquel que dice. Mucho tiempo es dedicado a los muertos cuando logra la persona sustituirle el tiempo por cualquier razón, va a tener un gran descanso mental y también podrá hablar mucho más de las experiencias vividas en su momento en el Palo Mayombe junto a su padrino y hermanos religiosos. Lleve cualquier religión en intercalo de la vida cotidiana. No deje que la mente se debilite en los constantes excesos que ha estado viviendo como religioso en estas manifestaciones. No cabe duda que su sacrificio le traerá mejor vida si sabe el control de estos espíritus que van a posesionarse de la persona hasta casi convertirlo en otro de ellos, espíritus. Las personas llegan a creer por los problemas resueltos, otros porque tienen esos caminos, otros fueron inculcados en esas creencias por sus padres o familiares, otros por amistades, otros por necesidades de sobresalir entre otros que no son religiosos, otros por curiosidad, llevándolo a una trampa precisa de los inquisis, viviendo necesidades que el espíritu se alimente de los seres vivos. Es un intercambio entre la persona viva, dando la fuerza al espíritu y los espíritus transmitiendo el poder del más allá, corrientes espirituales que se sienten y no se ven. Cuando se sabe la realidad que desconocen muchas personas que se quieren rayar, muchas veces se duda de lo que uno quiere hacer o realizar. Con esto quiero decir que hay que estar muy claro de lo que uno quiere hacer en la vida para que después no existan arrepentimientos, ya que esta es una religión que va a estar arraigada a usted por vida. Salam aleikum y que Sambiampungo Cutare todos los días me da güey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy. Dedícase a hacer el bien y nunca se dedique a hacer el mal. Pero no cabe duda de que muchos paleros se dedican a hacer el mal y esto le llevará secuelas en su mente
y en su vida. Batalla Mundo.